cuando hemos escrito un buen trabajo de fin de grado o fin de máster, tenemos muy buenos materiales para pensar si queremos publicar a partir de ahí un artículo científico. De hecho, básicamente la estructura en ambos casos es la misma. Lo que pasa es que un trabajo de fin de grado o de máster suelen ser más extensos porque hay toda una serie de elementos que refieren a la elaboración de esos trabajos que en el artículo no son necesarios, y luego va a haber también ciertos ajustes en cuanto al contenido. Vais a ver que es muy sencillo. Vamos a ver un caso de un artículo que publicamos una muy buena alumna y yo hace no mucho, viendo el efecto final de esa publicación, y os voy a ir haciendo menciones a qué es lo que hicimos, ¿no? Entonces, un texto empieza igual con un título que será necesariamente distinto por lo que veremos después, porque cuando hagáis el artículo vais a estar reduciendo una serie de cosas o enfatizando otras que harán que un título habitualmente muy genérico del TFG, trabajo de fin de grado, TFM, trabajo de fin de máster, eh, sean muy generales, mientras que el artículo va a ir enfocado a un punto más determinado. Después tendremos siempre un resumen que en el caso de nuestro artículo va a variar porque nosotros, como digo, vamos a centrarnos en una parte más específica que el trabajo que hicimos para la universidad, que abarcaba más cosas. Pero como un vídeo que os estará apareciendo arriba, en el que explicaba la estructura de los trabajos académicos en la universidad, el, esto se va a dejar para el final, ¿no? Esto de momento no es en lo que enfocaremos nuestro trabajo. En un primer momento lo que nos vamos a enfocar es en hacer que el marco teórico sea más específico, más concreto. Es decir, nosotros en un trabajo, en un TFM o en un TFG, tenemos mucho más espacio que el que vamos a tener en un artículo. Y además empezaremos muchas veces por referencias más generales, mientras que el artículo ya se presupone que quien lo lee tiene unos conocimientos muy desarrollados, de tal manera que necesitamos mucho menos espacio, ¿no? En este artículo, por ejemplo, omitimos los aspectos más introductorios respecto al lenguaje, y vamos ya a lo que es propiamente el desarrollo de la habilidad. Es decir, aquí ya entramos en materia muy técnica desde el comienzo, mientras que en el TFG o en el TFM tendríamos todo un elemento introductorio más genérico, ¿no? Y ya muy al comienzo estamos hablando ya de la materia que nos va a ocupar. Entonces, ahí hay que escoger solo aquello que vaya a ser relevante para el trabajo y que condicionará que el título sea otro al del texto original, TFG o TFM. Es muy bueno emplear, si tenemos tablas que sintetizaran los aspectos más importantes, mantenerlas. Y si no, elaborarlas, porque de esta manera, de manera muy compacta, podemos recoger los elementos más esenciales, ¿no? Bueno, aquí desarrollamos todavía un poquito más los aspectos que nos interesan acerca de la neuroeducación, pero muy pronto ya hemos terminado con ese marco teórico. Y lo más importante a la hora de un artículo, que es lo que va a diferenciar el trabajo, es si es que vuestro trabajo tiene una parte aplicada, es la parte metodológica o empírica, ¿no? Es decir, aquellos datos acerca de, pues, eh, si se trata de una propuesta, pues en sí, cómo se orientaría esa propuesta, si se aplicó, pues los datos muestrales de los instrumentos que se han empleado, el método seguido en su caso. En este caso, bueno, incluso exponíamos, ¿no?, las preguntas concretas que se trabajaban en una determinada encuesta. Bueno, aquí incluimos el cronograma. Esto puede estar o no estar, según también la extensión del artículo que tengamos, y vamos a llegar con eso a los resultados, ¿no?
La parte que tengáis de análisis de esos resultados, sí va a haber que mantenerla o a lo mejor incluso hay que detallarla. Es decir, como veis, lo que estamos es reduciendo del comienzo, reduciendo del marco teórico y manteniendo o a lo mejor incluso siendo más específicos respecto a las partes que tienen que ver con su aplicación, sus resultados y con todo lo que tenga que ver con la discusión que se haga de los mismos. Finalmente, bueno, pues tendremos en ambos casos lo que va a ser también muy parecido, será el aspecto de, bueno, del cierre, aunque también hay que tener en cuenta que las conclusiones aquí se limitan a lo que se ha estudiado, mientras que un TFG o un TFM muy posiblemente hemos hablado de las limitaciones, la perspectiva, eso en este caso no tiene sentido. Aquí nos limitamos a lo que se ha trabajado específicamente con este estudio, lo que hemos extraído de esa propuesta, en su caso, o de ese uso real con datos específicos. Y finalmente, bueno, en este caso sí que teníamos limitaciones, pero esto realmente no sería, no sería necesario. O sea, en este caso sí que lo hemos mantenido, aunque muy pequeñito. Y finalmente la bibliografía. En la bibliografía, pues tal cual la teníamos de partida. Normalmente vuestros trabajos de fin de grado y de fin de máster ya van a estar en APA. Y si la revista también sigue ese formato, no hay nada que cambiar. Lo único que habrá que extraer, habrá que quitar aquellas citas que no utilicemos, no hayamos utilizado en el artículo, ¿no? Es decir, si hemos ido reduciendo, pues aquí solo se quedarán aquellas citas que estén en el cuerpo del texto. Con lo cual, el transformar el formato es muy sencillo siempre y cuando hayamos hecho un trabajo riguroso siguiendo también esta misma estructura, pero se supone que si llegáis hasta aquí y os interesa es porque habéis hecho un trabajo que merece la pena ser publicado y por lo tanto tenéis ya esos materiales y básicamente lo que estáis haciendo es extraer eso, todas aquellas referencias a pues, autorizaciones autorizaciones que estéis dando a la universidad para que esté a lo mejor una parte en el repositorio, todo dato personal que tenga que ver, que hayáis dado, autorización del tutor para que se defienda, todo ese tipo de cosas desaparecen, desaparece todas las referencias al fin de grado, fin de máster y nos centramos específicamente en el contenido del marco teórico en una partecita pequeña y sobre todo a la aplicación, que es lo que le va a dar lo más distintivo. Bueno, salvo que estéis haciendo un trabajo puramente, podéis hacer también un trabajo puramente teórico, pero en ese caso nos centraríamos en lo que hayáis investigado. Que sea más novedoso, que no esté, ¿no? Es decir, un artículo a fin de cuentas lo que quiere es proponer algo distinto a lo que ya se conoce en la academia, entonces tenéis que escoger aquellas cosas que sean más novedosas, aquel aparato crítico, es decir, aquellas referencias que sean quizá más nuevas, quizá que respondan a investigaciones más específicas para que no solo vuestro trabajo tenga una buena estructura, sino para dar motivos para que eso tenga una cabida en la investigación, es decir, de motivos a que las revistas quieran publicarlos. Así que con esto espero haberos ayudado.